Bueno, buenos días. Seguimos con la jornada, con la siguiente participación, que hemos denominado Origen del malestar emocional de los niños, niñas y adolescentes en la sociedad actual. Un poco por explicaros cómo surge esta necesidad, ¿no? Hemos visto los datos epidemiológicos que nos aportaba el doctor Bartolomé Pérez, datos realmente abrumadores que ponen de manifiesto un incremento importante de los problemas de salud mental en la infancia y la adolescencia. Vamos a tener la ocasión de trabajar a lo largo de la mañana sobre el cómo poder intervenir, cómo poder prevenir estas situaciones, pero necesitábamos también conocer el porqué. Desde el Síndic de Greuges, tanto a través de quejas de parte como las investigaciones de oficio, hemos podido ir trabajando sobre estas cuestiones y a través del Observatorio de la Infancia y la Adolescencia también hemos podido realizar un análisis más en profundidad con la colaboración de Ausi Jabaloyes, que luego nos va a acompañar. Y nos surgía la pregunta del por qué, ¿no? ¿Qué puede estar ocurriendo desde el ámbito de lo social, desde la sociedad, desde la familia, desde los entornos más próximos a estos niños, niñas y adolescentes, que podía estar provocando de alguna forma esta problemática? Y bueno, pues queríamos hacer esa reflexión, queríamos hacer ese análisis, encontrar posibles claves, ¿no?, que nos pudieran dar una explicación de qué estaba pasando. Para ello hemos contado con una persona socióloga de formación, pero muy permeable a otras ciencias psicosociales, que me consta que muchos y muchas de los que estáis en la sala conocéis por su actividad docente, que es Miguel Ángel Mateo Pérez. Miguel Ángel se formó en la Universidad de Alicante, se doctoró en la Universidad de Alicante y sigue como docente en esta casa. Ha investigado y ha trabajado mucho sobre políticas sociales. Conoce de primera mano el trabajo que realizáis los y las profesionales en estos ámbitos y pensamos que era pues una persona idónea para darnos estas posibles claves, ¿no?, para invitarnos a la reflexión y al análisis sobre las posibles causas, condicionantes o determinantes de lo que realmente estamos viviendo. Su currículum, bueno, pues muchos lo conocéis, tiene participación en congresos, publicaciones, investigaciones varias sobre estos temas. Me consta personalmente, además, que el tema de la infancia ha sido objeto de sus reflexiones y de su investigación también en muchas ocasiones, también en la formación de profesionales. Y bueno, pues le hicimos este encargo, nada más y nada menos que hablar, analizar el porqué del origen de este malestar emocional, que muchas veces culmina en diagnósticos clínicos, otras no, pero que está ahí, ¿no?, y que merecía esta atención sobre el porqué antes del cómo y el con qué que hemos visto en la primera ponencia. Pues cuando quieran, Miguel Ángel. Muchísimas gracias, Ana. Gracias a todas y a todos por estar hoy aquí. Son las 9ª jornadas ya, es decir, la 9ª edición de las jornadas, y es verdad que hay una larga tradición de reflexión compartida y de trabajo con distintos perfiles profesionales en materia de infancia que, gracias al Síndic y a la voluntad de las personas que trabajan en la institución, pues se saca adelante. Creo que es una oportunidad. Para mí es un placer y un honor poder contribuir a esa reflexión. Y bueno, quiero agradecer a Ana y al resto de compañeras y compañeros del Síndic que pensaran en mí para estar hoy aquí
reflexionando sobre el origen de los malestares emocionales de nuestros niños y niñas y adolescentes en la sociedad actual. Título pretencioso y casi de experto. En ese sentido, la verdad es que partía de una pregunta que quiero compartir con vosotras y es ¿qué está sucediendo y por qué está sucediendo lo que observamos con los niños, las niñas y los adolescentes en un momento que es resultado de un proceso histórico, obvio, ¿no? Todos sabemos que lo que observamos no es el resultado de un hecho puntual, de una situación concreta aislada en el tiempo, sino que hay toda una serie de procesos que acaban desembocando en las situaciones que observamos desde nuestra perspectiva o desde nuestro enfoque profesional y también, obvio, desde la práctica de la intervención social. Según el baremo de opinión de infancia, un estudio que se realizó desde la Universidad de Sevilla y UNICEF, en 2023 el 41,1% de los chicos y las chicas manifestaba haber tenido o creer haber tenido un problema de salud mental en los últimos 12 meses. Claro, tenemos problemas con los datos. Esto es verdad que el doctor Bartolomé Pérez lo ha señalado. Cuando no disponemos de fuentes fiables y válidas, muchas veces acabamos realizando análisis con información que, bueno, en fin, que tenemos que cuestionarla desde el principio. Pero si hablamos desde un punto de vista de salud mental y adicciones, pues es más que evidente. Si hablamos desde las políticas sanitarias también, las políticas sociales no os cuento, pero desde la infancia, es decir, información, datos que tengan que ver precisamente o que tomen la voz de los niños y de las niñas como punto de partida, es bastante escaso. Como veis, al ser una jornada técnica y una jornada con profesionales, pocos niños, niñas y adolescentes están compartiendo el espacio con nosotros, que también es lógico y es obvio, hay otros espacios y otras oportunidades para poder hacerlo. Pero quería partir también desde esa perspectiva, es decir, tenemos malos datos en general sobre lo que podríamos decir o denominar dinámicas sociales, políticas, de cualquier tipo, pero cuando hablamos de grupos específicos, especialmente de infancia y juventud, los datos que construimos tienden a separar, digamos, completamente al grupo de edad y son escasísimas las investigaciones en las que podemos tener con cierta o de las que podemos extraer datos válidos. Parto de ahí, es decir, ¿qué le está pasando a nuestros niños, niñas y adolescentes sin los niños y las niñas y los adolescentes, ¿no? Pero bueno, la verdad es que la sociedad adulta, si la podemos llamar así, tiende un poco a ese tipo de reflexiones, aunque epistemológicamente, claro, nosotras y nosotros tratamos de incorporarla, ¿no? 1 de cada 3 niños y niñas, según este baremo, no ha hablado con nadie sobre dichos problemas y la mitad no ha pedido ayuda. ¿Son datos válidos y fiables para tener en cuenta dentro del sistema de salud? No, no. Sin embargo, para mí son datos que evidencian que algo está sucediendo y no pequeño, ¿no? O no precisamente irrelevante. El malestar emocional de los niños y las niñas no surge de manera espontánea, como os decía, ni es la consecuencia exclusiva de factores internos. Los hay, y muchos, y evidentemente desde un punto de vista clínico se trabajan, se han puesto algunos de ellos encima de la mesa. Es decir, debemos entender que ese malestar está ligado a dinámicas sociales, económicas, políticas y culturales en las que todas y todos estamos inmersos, incluidas los niños y las niñas, como parte de nuestra sociedad, ¿no? En otras palabras, aunque se les pueda ofrecer herramientas para manejar el malestar emocional a nivel personal, familiar, incluso grupal o comunitario, es crucial que reconozcamos que ese malestar está condicionado o influido por factores externos como la presión social, la desigualdad, la pobreza, la exclusión, los cambios en las dinámicas familiares, el impacto de la tecnología, la falta de oportunidades.
Yo creo que todas y todos convenimos que para abordar de manera efectiva el malestar emocional de nuestros niños y niñas y adolescentes es necesario un enfoque integral que combine la atención individual con acciones a nivel social que transforme las condiciones de vida que lo generan. El malestar emocional, claro, tiene un origen muy material en muchos casos desde un punto de vista social, ¿no? Es necesario, como os decía, ese enfoque integral y esto implica un compromiso colectivo de familias, escuelas, instituciones, medios de comunicación y la sociedad en general, la ciudadanía en general. Algo nada sencillo conseguir ese compromiso por otra parte. Para entender estos orígenes del malestar emocional en la infancia y la adolescencia, es necesario que consideremos esos factores que se encuentran ocultos bajo la superficie, por utilizar, digamos, la metáfora del iceberg. En la parte emergida observamos los malestares emocionales. Por debajo, factores estructurales y socioculturales que contribuyen a esta creciente crisis. Entre ellos, como factores precipitantes, la sociedad ansiosa, la rapidez y la exigencia de nuestra sociedad actual, que genera una presión constante para todos, pero también para todas, y también para los niños y las niñas y los adolescentes, que se ven obligados a cumplir con altísimas expectativas en diversos ámbitos. A veces uno no sabe muy bien por qué se construye, digamos, este discurso de la exigencia y de la meritocracia, en muchos casos también, y esto está detrás, ¿no?, en muchos casos, de una respuesta equivocada a estos procesos por parte de los niños y las niñas. Las tecnologías como violencias simbólicas, el uso excesivo o inadecuado de las tecnologías, todas, especialmente las que implican relación, puede generar nuevas formas de violencia, como el ciberacoso, o que la comparación social tenga un efecto muy negativo sobre la autoestima y el bienestar emocional. Nos pasa a los adultos, imaginaos a los niños y a las niñas también, ¿no?, como parte, digamos, de nuestra sociedad. Las identidades que construimos en la era digital son identidades que pueden generar ansiedad y confusión, pues se ven expuestos, o nos vemos todos, pero los niños y las niñas especialmente, expuestos a múltiples modelos y expectativas, a menudo contradictorios. Y a pesar de la hiperconectividad, muchos jóvenes, niños y niñas, experimentan sentimientos de soledad y aislamiento, sobre eso volveré más tarde, lo que puede afectar a sus emociones y a su salud mental. Como procesos estructurales, más abajo, lo que sostiene ese iceberg, la desigualdad, la inequidad, la falta de oportunidades y recursos de muchos niños y niñas que viven en hogares en los que, bueno, pues la desigualdad es, no solo en términos de renta, sino también en otros ámbitos es palpable, puede generar sentimientos de frustración, desesperanza, que se traducen, claro, en malestar emocional. La carencia, la pobreza limita, claro, el acceso a bienes y servicios básicos, como la alimentación, la vivienda o la educación, en muchos casos, lo que afecta al bienestar emocional, por supuesto. Sobre ello regresaré más tarde tratando, digamos, de desbrozarlo un poquito más. Simplemente os presento esta metáfora y los distintos aspectos que la conforman para más tarde poder, incluso con vosotras, ir discutiéndolos si no nos da tiempo a verlo todo, ¿no? La exclusión, que tiene que ver con derechos, y la discriminación generan a menudo sentimientos de inferioridad, de aislamiento, y lo que algunos autores llaman la gran desvinculación con la familia, sobre todo con los modelos de crianza, puede generar también dificultades en la comunicación y en el establecimiento de vínculos afectivos sólidos. Esta conversación, digámosla así, que pretendo que mantengamos hoy, tiene básicamente como objetivo profundizar en estos factores estructurales y socioculturales que se encuentran bajo esta superficie emergida que
conocemos como malestares emocionales o problemas de salud y trastornos de salud mental de los niños, las niñas y los adolescentes. Al comprender las raíces de la crisis de salud mental en la infancia y la adolescencia, podremos diseñar e implementar estrategias de prevención e intervención más efectivas que promuevan el bienestar emocional de nuestros jóvenes y de nuestros niños y niñas. Algunos datos. Es verdad, como os decía al principio, que tenemos dificultades serias para poder describir de una manera válida y fiable el malestar emocional de nuestros jóvenes. Distintas fuentes, datos procedentes de encuesta, datos procedentes de registro, distintas organizaciones e instituciones produciendo información. Importantísimo triangularlas, importantísimo incorporarlas en sistemas de indicadores múltiples que nos permita hacernos, digamos, una imagen compleja a partir de fuentes diversas. Por lo tanto, voy a hacer referencia a algunos datos de esa parte emergida que tenemos en esa imagen del iceberg para evidenciar que estamos ante un problema de magnitud relevante, urgente y grave, más allá de la especulación, ¿no? Que quizá en algunos casos pues, uno observa y puede leer de manera interesada, ¿no? En los últimos años, los problemas y el malestar emocional de los niños y las niñas y adolescentes pues alcanza, digamos, o está alcanzando unos niveles, me atrevería a decir alarmantes, ¿no? O al menos urgentes, ¿no? En materia de intervención, tanto en España como en muchos países de la Unión Europea. La investigación distintas investigaciones reflejan un aumento exponencial de trastornos, pero especialmente, digamos, de ese malestar que sin ser diagnosticado está presente en nuestros niños y niñas. Según la Organización Mundial de la Salud, los trastornos mentales afectarían a 1 de cada 7 niños y adolescentes en el mundo y aproximadamente, y son datos, y podéis imaginar, si los datos en el contexto del Estado español y la Comunidad Valenciana son como son, os podéis imaginar en los sistemas estadísticos de otros países. Pero la OMS señala que más o menos la mitad, el 40%, no reciben tratamiento adecuado o no reciben ningún tipo de tratamiento. Es decir, estamos ante un proceso en que esos malestares se van incrementando y es muy difícil una respuesta desde, digamos, las organizaciones y desde los sistemas públicos y privados en materia de tratamiento de estos problemas. En España, distintos informes han corroborado esta tendencia. Un estudio relativamente reciente revela que la prevalencia de síntomas de ansiedad y depresión en adolescentes y en niños y en niñas, sobre todo en el grupo entre 13 y 18, ha crecido de manera sostenida en la última década, situándose en niveles nunca vistos hasta el momento. Este incremento coincide con un contexto social caracterizado por el aumento de la presión académica, la crisis económica que además generó mucha más desigualdad y pobreza junto con las políticas de recorte del gasto público y del gasto social, y el impacto, obviamente, de la pandemia. Es cierto que nunca tuvimos tantos estudios y aproximaciones a esta cuestión, por lo cual es interesante poder manejarlos y disponer, digamos, de esa perspectiva comparada. Los trastornos de ansiedad se han convertido en una de las principales razones de consulta y preocupación de nuestros niños y niñas. El 20% de adolescentes presenta síntomas de ansiedad clínicamente significativos, es decir, moderados, según el estudio de la psicología de centros educativos, el SIC, en 2024. Otros estudios nos hablan de episodios de ansiedad y estrés que han crecido un 35% en menores de 10 a 17 años desde 2013. Y las memorias de algunos recursos nos advierten que las llamadas de menores, por ejemplo, relacionadas con ansiedad y ataques de pánico, aumentaron el 50% entre 2020 y 2023. Estrés y ansiedad
pueden, como bien sabéis, derivar en problemas físicos, cognitivos, afectando al rendimiento escolar, a la calidad del sueño y a muchas otras cuestiones, obviamente. Además de persistir en el tiempo, pues condicionan la vida adulta si no son abordados de una manera adecuada. La depresión infantil y adolescente ha experimentado también un incremento significativo, consolidándose como una de las principales preocupaciones en salud mental. 1 de cada 4 adolescentes puede presentar síntomas depresivos con una incidencia mayor en las mujeres jóvenes. Son datos del Hospital Sant Joan de Déu. Sabemos que los casos de depresión en adolescentes han aumentado en los últimos años, aunque no se dispone de una cifra precisa para la última década. La depresión en menores está asociada a un aumento en el riesgo de abandono escolar, como también sabéis y han demostrado multitud de estudios, al consumo y adicción de sustancias y a conductas autodestructivas, convirtiéndola en un problema de salud pública que obviamente hay que abordar. Las autolesiones y el suicidio, hemos estado también hablando de estas cuestiones en el doctor Bartolomé Pérez en la conferencia anterior. Es una de las manifestaciones más crudas, más alarmantes, más urgentes del malestar emocional en la adolescencia. Es la principal causa de muerte entre adolescentes en España, según el INE, y por tener el dato de la tendencia, en 2022 los suicidios adolescentes en España aumentaron un 23% respecto al 2019. Según diferentes informes, tampoco es cuestión de daros todas las fuentes, cuando terminemos, y pondré a disposición también del síndic la charla, la he preparado, la he escrito para tener, digamos, una base sólida. Creo que las fuentes y demás las compartiré con ellos el escrito para que las podáis consultar. Los trastornos de la conducta alimentaria también han aumentado significativamente. Y todos estos datos acaban evidenciando que el malestar emocional de nuestros niños, niñas y adolescentes es un problema de salud pública de primer orden. Y esto no puede explicarse, como os decía, exclusivamente por factores individuales, genéticos o generacionales, si me apuráis, sino que son un reflejo de transformaciones sociales y de alguna otra circunstancia global como la pandemia. La pandemia tuvo un impacto en la salud emocional infantil y adolescente, y de todos, pero ese impacto ha sido ampliamente documentado y si bien la crisis sanitaria no fue la causa original de los problemas emocionales en los niños, y las niñas y adolescentes, sí actuó, desde mi punto de vista, como un potente catalizador que intensificó situaciones de vulnerabilidad preexistentes. La pandemia puso en evidencia y exacerbó desigualdades estructurales, afectando especialmente a aquellos menores cuyas familias ya se encontraban en situaciones de precariedad económica, social y también emocional. Los efectos adversos del confinamiento forzoso, la interrupción de las rutinas escolares y sociales, la crisis económica y la incertidumbre generalizada generaron un impacto multifacético en la salud mental infantil, no solo a nivel individual, sino también familiar y comunitario. 4 efectos adversos que quiero destacar. El aumento de los síntomas de ansiedad y depresión, ligada a la vulnerabilidad familiar y personal. El impacto de la crisis económica, las dificultades para la concentración y el aprendizaje y una ruptura con los procesos de socialización, el aislamiento social y pérdida de habilidades socioemocionales y la exposición excesiva a las tecnologías y las redes sociales. Son 4 elementos que han sido bien estudiados y están bien documentados, que han tenido, digamos, relacionados con el impacto de la crisis y de la pandemia de COVID-19 en la salud y el bienestar emocional de nuestros niños. ¿Qué factores condicionan y precipitan el malestar emocional infantil y adolescente? Para compartir con vosotras y que podamos seguir reflexionando. ¿Qué hay debajo de ese iceberg? Hemos señalado ya algunas cuestiones. El bienestar emocional está profundamente influido por factores culturales y psicosociales de la sociedad contemporánea. No se nos escapa. En un contexto que prioriza la productividad, la validación social, la conectividad digital sobre la estabilidad emocional y la introspección, la infancia y la adolescencia se han visto sometidas a nuevas formas de presión que afectan sus emociones y su salud mental. Entre estos factores, la presión social, la tecnología y la soledad no deseada
se han consolidado como aspectos claves que moldean el desarrollo emocional de nuestros menores. Hay otros factores ya de carácter estructural, no precipitadores, sino de un carácter, digamos, esa parte final, ¿no? Esa parte más soterrada del iceberg, que está, digamos, actuando para condicionar fuertemente el bienestar emocional de los niños y las niñas. Esos factores estructurales, son factores estructurales como la desigualdad, la pobreza y la exclusión. Estas condiciones no solo determinan el acceso a recursos y oportunidades, sino que también influyen en el desarrollo psicológico y emocional de los menores. Distintos indicadores nos muestran que una proporción significativa de la población infantil y juvenil enfrenta dificultades socioeconómicas que impactan directamente en su salud mental y en su bienestar general. España presenta niveles de desigualdad económica elevadísimos en comparación con otros países de la Unión Europea, lo que afecta especialmente a la población infantil. Según datos de la Fundación Alternativas, para 2023, el coeficiente Gini en España se sitúa en 32 puntos en 2022, por encima de la media europea, que es 29,6, reflejando una distribución desigual del ingreso. Este nivel de desigualdad se traduce en diferencias significativas en el acceso a distintos tipos de recursos, incluidos los públicos, la educación, la sanidad y oportunidades de desarrollo. Las consecuencias de esta desigualdad, a mi juicio, en la salud y en el malestar, en los malestares emocionales de los niños y las niñas y los adolescentes, han sido ampliamente documentadas. Se han encontrado distintas evidencias en que los menores que viven en familias con bajos ingresos tienen un 40% de probabilidades de desarrollar trastornos de ansiedad y depresión si los comparamos con aquellos hogares con más recursos. Además, un tercio de los adolescentes que viven en entornos socioeconómicos desfavorecidos reportan síntomas de estrés y desesperanza, lo que puede derivar en dificultades de aprendizaje, bajo rendimiento escolar y altas tasas de abandono educativo. El acceso desigual a servicios de salud también es un problema estructural, como hemos podido comprobar en la charla anterior. La pobreza infantil en España sigue siendo una de las más altas de la Unión Europea. Casi un 29% de las personas menores de 18 en España se encontraban en situación de pobreza en 2023, 1,1 puntos porcentuales más que en 2022, es decir, la tendencia es que crece. Según la encuesta de calidad de vida, se estima para 2023 que casi 1 millón de niños y niñas y adolescentes carecen de los bienes y servicios básicos para mantener unas condiciones de vida dignas. Además, las carencias de recursos económicos limitan el acceso a actividades extraescolares, culturales y de ocio, elementos que son clave para el desarrollo también emocional y la participación en sociedad. La exclusión social, como fenómeno multidimensional, afecta a la participación de nuestros niños y niñas en la sociedad y limita sus oportunidades de desarrollo. En España, los datos muestran que la exclusión social infantil sigue siendo alarmante. En 2022, casi 2,6 millones de niños y adolescentes estaban en riesgo de exclusión social, según la Red Europea de Lucha contra la Pobreza. Esta situación impacta directamente en nuestros niños y niñas que pertenecen o que están, digamos, en situaciones más vulnerables, como personas migrantes, con discapacidades, familias monomarentales o monoparentales, pertenecientes a distintos tipos de minorías étnicas. La discriminación y el estigma contribuyen a agravar la exclusión. Diferentes estudios nos señalan que los adolescentes que han experimentado discriminación tienen un 70% más de probabilidades de desarrollar trastornos emocionales debido a esa acumulación de experiencias negativas y a la falta de inclusión en la comunidad. Como quisiera llegar a las conclusiones, quedan bastantes cosas por decir, pero el tiempo apremia, y quisiera hacer, digamos, un llamado a la acción colectiva por la salud mental infantil y de nuestros adolescentes. Cómo en un contexto como el que he descrito vagamente, nuestros niños, niñas y adolescentes no van a sufrir emocionalmente, es decir, como una sociedad con la que les ha tocado vivir y unos procesos sociales que han afectado incluso desde antes de su nacimiento y han reconfigurado las estructuras sociales, ¿cómo no van a sufrir emocionalmente? La situación, como tal, exige un compromiso colectivo y urgente.
Creo que somos conscientes de que el enfoque es integral y multisectorial, que prevención e intervención, y que se ponga en el centro la garantía de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Permitidme hacer un eco aquí y con algunas propuestas que seguro todas y todos estáis pensando en un camino hacia la construcción de una sociedad más sensible, justa y comprometida con nuestra infancia y con su salud mental. En primer lugar, ampliar el acceso a servicios de salud mental y garantizar que niños y niñas, no importa su origen o su condición social, tengan acceso a servicios de salud mental de calidad es una prioridad ineludible, por seguir un poco la línea que planteaba el doctor Bartolomé en la conferencia anterior. Esto implica una mayor inversión en recursos humanos y materiales, así como la formación de profesionales especializados en la atención en salud mental infantil y adolescente y otras profesiones ligadas a la intervención social. Promover la educación emocional en los centros escolares. Regular el impacto de la tecnología en los menores. Como bien sabéis, la tecnología y las redes forman parte de la vida de todos y de todas, pero su uso excesivo o inadecuado puede tener efectos negativos en su salud mental y en la nuestra. Es necesario establecer límites claros y promover un uso responsable de esta tecnología, regulando la publicidad también dirigida a los niños y a las niñas y fomentando el uso de aplicaciones y contenidos de tipo educativo, promoviendo un diálogo entre padres y madres e hijos sobre riesgos y beneficios de la tecnología. Necesitamos fortalecer las redes de apoyo comunitario, crear espacios donde los niños y las niñas puedan sentirse escuchados, comprendidos y apoyados es esencial para fortalecer las redes de apoyo comunitario. Promover la participación de nuestros jóvenes en las actividades extracurriculares, fomentar el voluntariado y crear programas que puedan establecer relaciones significativas es, como bien sabéis, y muchas de vosotras hacéis, súper importante. Además, debemos, como ciudadanos, exigir que las políticas públicas reduzcan la desigualdad social y la pobreza. Es decir, políticas sanitarias, claro, por supuesto, pero políticas sociales también basadas en la evidencia y en los datos científicos también. Promover una parentalidad positiva, apoyar a los padres y a las madres en su labor de crianza, ofreciendo recursos y herramientas para establecer relaciones positivas con sus hijos, es crucial para el bienestar emocional. Promover programas de parentalidad positiva que enseñen a los padres y a las madres a comunicarnos de manera efectiva con nuestros hijos e hijas y establecer esos límites de los que os comentaba antes. Y por último, fomentar la participación de los niños, las niñas y los adolescentes en nuestra sociedad. Escuchar la voz de los niños y las niñas y tener en cuenta sus opiniones y necesidades a la hora de diseñar e implementar políticas públicas que les afecten es un derecho fundamental. Es posible que no tengamos que inventar muchas cosas, solo fijarnos en cómo vamos avanzando o no en la implementación, por ejemplo, de la Estrategia Valenciana de Infancia y Adolescencia 2022-2026. Ahora sí que termino de verdad. Y quisiera hacerlo leyéndoos una cita del informe sobre el Estado Mundial de la Infancia 2021 que UNICEF dedicó monográficamente a la salud mental de los niños, las niñas y los adolescentes. Y dice así: la salud mental es un derecho que hay que cuidar. Es un estado positivo de bienestar y una inversión esencial en los niños y en el mundo. Sin embargo, la salud mental es con demasiada frecuencia una idea secundaria para los responsables de la toma de decisiones, los líderes e incluso las familias. Y muchas veces ni siquiera tienen en cuenta esta cuestión. Como resultado, muchos niños y jóvenes batallan en silencio, frustrados por los estigmas y la incomprensión. Este silencio cuesta a los estados muchos millones al año. Para los niños y las familias, el coste es incalculable. Gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias por ajustarte al tiempo, más o menos. Y bueno, pues estabais invitados a participar. Tenemos 5 minutos para un breve debate sobre las cuestiones que ha planteado Miguel Ángel, sobre esa necesidad
de ese enfoque integral donde lo social y la intervención social tiene un espacio tan importante, ¿no? Donde tenemos que hablar de salud mental como un derecho y además como un estado positivo, no vivirlo como un problema, sino como algo a fomentar, a cuidar y a alentar. No sé si hay tarjetas con alguna cuestión. A ver, una pregunta. ¿Considera que es adecuado y suficiente abordar el malestar emocional y los problemas de salud mental infanto-juvenil desde un modelo médico claramente psiquiatrizado? ¿Sería oportuno el diseño de un plan específico con entidad propia de salud mental infanto-juvenil? Sí, claro, entiendo que sí. Entiendo que sí. Entiendo que no es adecuado y suficiente abordar el malestar emocional y los problemas de salud mental infanto-juveniles desde solo un modelo médico, pero como prácticamente casi nada que tenga que ver con la intervención social o que tenga que ver con los cambios en nuestro entorno, desde diferentes perspectivas, desde diferentes profesionales, en un trabajo, no me atrevería a decir interdisciplinario, que esto ya es más complicado, pero sí multidisciplinar. Efectivamente necesitamos ese enfoque. Obviamente hay que tomar en cuenta todos los enfoques y tratar, digamos, de vincularlos de una manera coordinada desde una perspectiva multidisciplinar, claro. Con la DANA, miles de niñas y niños y adolescentes se han visto muy afectados por una situación traumática. Teniendo en cuenta la experiencia de la pandemia, ¿cómo se debería abordar y prevenir los efectos sobre la salud mental? Pues es una pregunta muy, muy interesante para la que me gustaría poder responder, pero mi ámbito de especialización no es ese. Quizá el doctor Bartolomé Pérez pudiera, ¿no?, abordarlo de una manera un poquito más, no, seguramente con mucha más información y orientación, ¿no? Lo que sí que tenemos claro es que vamos a tener ya tenemos un contexto en el que el trauma está presente y en el que, no sé, creo que va a ser muy, muy, muy complicado, pasar como si no hubiera, o correr ese tupido velo y como si no hubiera ocurrido nada, que tengo un poco que es la sensación que en términos generales la sociedad adulta ha hecho con respecto a la salud mental y a las implicaciones que ha tenido la salud en los niños, las niñas y los adolescentes, en su salud mental, los efectos de la pandemia. Es decir, tengo la impresión de que ha habido, sí, en un primer momento una visualización muy clara, ¿no?, de ese impacto en los niños y en las niñas. Me refiero al impacto de la pandemia, especialmente en lo más, no anecdótico, pero sí en lo más reportable, que fue el incremento del uso de pantallas, por ejemplo, y todo lo que se derivaba de esto. Pero con posterioridad se ha corrido un tupido velo casi de silencio, que creo que no va a poder ocurrir con el impacto que ha tenido en la salud mental y el malestar emocional de los niños y las niñas con la DANA, ¿no? Hay otra cuestión que se refiere al absentismo y que no está en el iceberg que has reflejado. ¿Lo considerarías? Sí, de hecho, el absentismo escolar y digamos, el bajo rendimiento son cosas totalmente distintas, ¿no? Pero sí que el impacto que tiene esos malestares emocionales en cuestiones, digamos, de rendimiento escolar está muy, muy, muy documentado. Y sí, yo sí que creo que tendría que estar, además, dentro o específicamente desarrollado en esa parte del iceberg que aborda la cuestión de la exclusión. Yo creo que el absentismo escolar impide
en ese sentido el ejercicio de los derechos fundamentales de los niños y de las niñas. Y sí, quizá habría que incluirlo y analizarlo con más detalle. Bien visto. Muy bien, pues creo que no hay más preguntas. Sabéis que nos gusta compartir con todos vosotros y vosotras un café. Este año han instalado el desayuno al final del pasillo central de la facultad, no en la cafetería, como lo hemos hecho otros años. Y os rogamos puntualidad para volver. Muchísimas gracias.